Llegó el futuro, como decía la señora de aquella propaganda vieja. Pero vamos a continuar y quiero invitar a Edgar a que se quede aquí acompañándonos en el panel. Y también invitamos a continuación para que se nos unan a Francisco Civitillo, fundador de Proctec Venezuela. También Hernán Mendoza, del Centro de Ingenieros, Arquitectos y Afines del Estado Zulia. Carlos Guanipa, de la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía de Maracaibo. Y quiero invitar también al escenario a Ricardo Cuberos, al arquitecto Ricardo Cuberos, como moderador de este panel. Buenas tardes y no buen provecho todavía. Esperemos unos minutos de su paciencia. Tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que es la manera de cómo abordar la confluencia entre la ciudad inteligente y el edificio inteligente, ¿no? Y todo lo que es la construcción sostenible, porque son, al fin y al cabo, todos esos temas de sostenibilidad, de ver de qué manera el impacto que realizan o que ocasionan las actividades humanas en el ambiente pues, puede ser minimizado, las actividades pueden ser realizadas de manera más articulada. Y bueno, tenemos aquí 4 especialistas en diversas áreas que creo yo que podemos llegar a algunas interesantes apreciaciones, ¿no? De uno de ellos, comenzando por Francisco Civitillo, mi amigo Francisco, arquitecto de la empresa Proctec, pero más allá que eso, profesor universitario y una larga trayectoria en lo que es los temas del BIM. Y yo creo que Francisco es el mejor que nos puede explicar qué es lo que es BIM. Y él tiene unas láminas ahí que nos va a acompañar para esa explicación. Francisco, que tienes ahí el micrófono. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, gracias al comité organizador, realmente por haberme invitado. Déjalo, ¿cómo estaba puesto allá? Ese que estaba puesto allá. Después de mucho tiempo estoy otra vez por estos lados, ponencias y conferencias. Sin embargo, estoy acá porque me apasiona el tema, porque es un tema que hemos venido trabajando. Por acá también estaba Guillermo Manosalva, quien conjuntamente conmigo hace ya unos 4 o 5 años empezamos con la Red Venezolana de Ciudades Inteligentes y en función de ello se creó el primer evento, ¿no? Que fue en Valencia, el segundo que hicimos en Ciudad Guayana, el tercero en Maracaibo, prontamente estaremos en noviembre en Mérida. Y yo creo que eso demarca de que se haya podido hacer consuetudinariamente año tras año, es porque hay unas ganas de poder conocer lo que se está haciendo a nivel mundial, conocer un poco lo que hemos venido haciendo, que de pronto como muy callado en Venezuela no se sabía lo que se estaba haciendo y estos eventos permiten, ¿no? Realmente agradecido por estar aquí con Edgar, quien nos conocemos a través de mi plataforma de ForoChat Iberoamérica y ha permitido también crear esos espacios de comunicación, como lo escribí hoy en mi Twitter y en Facebook. Y mi amigo Ricardo, profesor universitario, los dos también de larga data, nos estudiamos juntos cuando nos graduamos, y acá el amigo Hernán también. Y posteriormente, hace unos años atrás, un conjunto de empresas asociadas con la Cámara Venezolana de la Construcción, quien tenemos aquí al presidente regional, y creamos el BIM Forum Venezuela. Y se creó con la iniciativa que se venía dando a través de varios países latinoamericanos y por supuesto por el impulso de España, que es un gran país que ha venido trabajando, donde ha generado mucha información al tema de la transformación digital en el sector de la construcción, la arquitectura y la ingeniería. Y mi ponencia, brevemente, la llamé Migrando de la ciudad tradicional a las ciudades inteligentes y sostenibles. Y la llamé de esa manera porque, como lo decía la representante de Vicua, el propio Edgar, que son las 2 ponencias que pude escuchar, esto es paulatino, no podemos pensar de que estos cambios se van a producir de la noche a la mañana y que esto va a ser poco a poco porque va a venir
con un ingrediente importante, y es mi final de lo que voy a conversar, que es la ciudadanía. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Y yo creo que estamos frente a realmente un cambio de paradigma en el tema de la transformación digital. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos preparados para ese tiempo de cambio? Y a partir de ahí es donde cada uno de nosotros como profesionales, como la ciudadanía, los entes gubernamentales y los entes privados, por supuesto, como ERRI, BICUA y la alcaldía que la tenemos representada acá, y los colegios profesionales con Hernán, yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a ser protagonistas de ese cambio. Y a partir de ahí poder dar lo que tenemos. Ese salto que tenemos que hacer realmente es un salto que algunas veces lo vemos como muy grande, ¿no? Muy amplio, y realmente no es así. Pensamos que no es factible, y toda la tecnología que nos mostró ERRI ahorita, y precisamente lo hacen a través de un celular, y el celular lo tenemos todos nosotros, lo tenemos acá en el bolsillo, y nosotros como protagonistas de ese cambio somos los que vamos a poder hacer que posible esto. No solamente ERRI, no, ERRI sola no puede hacerlo, tiene que hacerlo en conjunto con cada uno de nosotros, los ciudadanos, que estamos preparados para ese cambio. Voy a mencionar alguna data rápidamente, y fíjense que acá mostramos hacia lo que va a ser América Latina en el 2025, ¿no? Y algunos datos, fíjense cómo se están dando esos cambios, ¿no? Y esos cambios vienen, como lo decía la representante de BICUA, esos cambios vienen. O nos montamos en la ola, como digo yo, o nos van a pasar por encima. Y gracias a Dios, Venezuela, ya hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, se montó en la ola. Se montó en la ola, ya hay organizaciones, prontamente nosotros en Venezuela tendremos la primera legislación a través de Fondonorma que va a permitir tener un marco normativo sobre el Building Information Modeling, sobre la transformación digital del sector. O sea, imagínense lo que va a permitir eso, que va a abrir un gran escenario. Y a partir de ahí, algunos datos, que ya la representante de BICUA también habló, ¿no? Casi 2 millones de personas mueren al año por falta de agua. El 55% de la población vive en el área urbana y para el 2050 se prevé que subirá al 68%. El 60% de las personas emplea el carro para su movilidad urbana. Pero el 72% de las empresas en Latinoamérica piensa y sabe y cree que debe tener un cambio importante de transformación digital en su sector, en su empresa, a lo interno, porque sabe que tiene que prepararse para lo que viene. Y aquí entonces empezamos a ver algunos de los elementos donde esa conjunción de transformación digital del sector, y hablemos ya de la empresa, el profesional, conjuntamente con lo que debemos conocer hacia ese migrar hacia una ciudad inteligente y sostenible. Y empezamos a ver algunos elementos importantes, ¿no? El sector, la Smart City, el gobierno, la gobernanza, los proyectos innovadores y sustentables, la planificación urbana y territorial y de la construcción, el medio ambiente, por supuesto, con los objetivos de desarrollo sustentables, el turismo y la movilidad verde. Y por supuesto, dentro de todo eso, tenemos un elemento importante que se ha venido trabajando desde hace ya muchos años, desde el 2012 en el Reino Unido, quien fue la cabeza, porque empezó a crear las primeras normativas en cuanto al Building Information Modeling como una metodología que permitía digitalizar la información que se tenía dentro de la empresa de ese proyecto y poderlo hacer lo mejor posible. Se ha hablado muchas veces de que eso es una panacea, de que que eso representa más dinero porque tengo que comprar grandes software, porque tengo que formar a las personas para que eso suceda, y eso no es así. Hemos demostrado en el transcurso de los años de que eso no es así. Ahorita hay muchos software que son libres, que podemos accesarlos. Otros software, por supuesto, existen si queremos tener otro software. En función de eso, hay mucha formación y capacitación a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se está haciendo una labor importantísima con un diplomado que llevan adelante, donde en la primera cohorte tuve la oportunidad de participar, y de formación en BIM. Y eso ha permitido formar una gran camada de profesionales que están preparados para lo que viene.
y que de pronto vamos a estar posiblemente en el corto plazo. Ahí es la invitación, por supuesto, no solamente a las organizaciones privadas como las empresas, que a través de la Cámara Venezolana de Construcción estamos haciendo ese trabajo, y por supuesto las alcaldías y los gobiernos locales, que perfectamente nosotros a través de Vicua los conozco porque bueno, he tenido mucho contacto con Juan Carlos y prontamente creo que voy a ser profesor de City Academy en el área de BIM también, y por supuesto trabajar con ellos, ¿no?, en el bootcamp que se van a hacer prontamente. Yo creo que hay buenas experiencias. Y para cerrar, porque yo creo que la idea es que más bien conozcamos la interacción de ustedes también y por supuesto que los demás puedan conversar y reiterar lo que venían diciendo anteriormente. Una ciudad inteligente no es más que, primero, calidad de vida para las personas, para cada uno de los que vivimos en esa ciudad. Quiere decir que protagonista es el ciudadano, el que a pie, el que está ahí, el que está realmente viviendo y transformando esa ciudad a su modo propio. Por supuesto, la innovación y la tecnología. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y vamos a dejar la lámina porque creo que esta de alguna forma va a inspirar la conversación y el debate que podemos hacer. Para los que no están familiarizados con el término, Francisco ha repetido mucho la palabra BIM. BIM significa modelaje de edificios a base de información. Pudiera ser esa una traducción. Y es porque se ha considerado la importancia de poder contar con los datos para tomar de decisiones. No solamente vengan de una decisión empírica o una apreciación, sino que sea basada en datos. Y eso es lo que de alguna forma está reuniendo al panel. Incluso en este término de lo del BIM, hay quienes hablan del SIM, Information Modeling de la ciudad, del landscape, el LIM, que es el de los territorios, de las networks, el NIM, que es el de las redes. Un poco pensando en que la importancia de poder tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y porque los datos permitirían poder apreciar o poder definir escenarios que sean más apropiados sin pérdida de recursos, porque todas estas inversiones a nivel urbano o de edificios son muy costosas, los errores son muy complicados. Más allá que, como decían los arquitectos, ¿no?, que los errores de uno los disimulaban con una mata, ¿no?, un matero. Y no los médicos, porque los médicos lo hacían era en el sepulcro, ¿no? Pero allí comenta Francisco, él habló de la Vicua Academy, Edgar habló de la Academia de ERRI, el Centro de Ingenieros también tiene la Fundación Adolfo Ernst. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo está visualizando el gremio esa transformación del profesional? Enfrentando todos estos diversos retos, ¿no? Y más pensando en que hay que trabajar con sostenibilidad como algo, no solamente una declaración de buenas intenciones, sino algo que tiene que ser manejado con estándares, con valores, con cifras, con cantidades. Al amigo presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, Hernán Mendoza. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a todos los panelistas que están acá. Y es muy importante ponernos en cuenta de que para el Centro de Ingenieros Arquitectos de Afine, que nosotros somos sucursal del Colegio de Ingenieros de Venezuela, estamos adaptando toda esta realidad para que esto sea una ley. Porque una de las cosas que estamos en capacidad de presionar, como decía Francisco, es que esto sea visible en una política pública. El Colegio de Ingenieros a nivel nacional, además de lo que está haciendo conforme norma la parte de la Cámara, nosotros pusimos dos propuestas de ley ante la Asamblea Nacional del Gobierno, para aclarar. Y en esa propuesta está el incremento a la utilización del BIM para el área de construcción, que es la primera propuesta, y la segunda es para proyectos y obras públicas. Eso se llevó recientemente al seno de la Cámara Nacional. Y esto es muy importante porque si no hay la voluntad política y si los gobiernos nacionales, regionales y municipales no lo empiezan a tomar, vamos a tener más difícil el ascenso a esta tecnología. Por otro lado, tenemos en la parte internacional
lo que se hizo con el BIM en el desarrollo de otros países como Chile. Yo participé en una parte de BIM con el Banco Interamericano y tenemos que promocionar con ellos que hagan este tipo de alianzas con los gobiernos regionales, con los gremios profesionales, para que esta implementación BIM sea particular en cada uno de los gremios. Y lo importante es que lo podamos hacer directamente con los profesionales en las diferentes especialidades. Por lo menos el Colegio de Ingenieros de Estado Zulia maneja arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros petroleros, de gas, y todas estas especialidades pueden manejar también el producto BIM. Yo creo que esta metodología es práctica y que tenemos que usar, por supuesto, el GIS, como lo estamos haciendo el SIC, lo que ha planteado Vicua de las ciudades inteligentes, pero tenemos que empezar a que nuestros profesionales tengan niveles de avance. Nosotros ya hemos hecho varios masterclass junto con las alcaldías de forma gratuita para dar la introducción a todos estos profesionales en la parte pública y privada. Esa es la vocación que debe hacer el colegio. Seguir implementando la ley, porque eso es nuestro deber en el ejercicio profesional, de que la ley se cumpla y que se pueda llevar a término y que la podamos utilizar. Y por último, nosotros tenemos que ir relacionando todas estas tecnologías para empezar a ser más permisibles con el hecho de la transparencia y la corrupción. Esto nos va a mejorar enormemente. Si vieron el wow, que yo lo escuchaba sentado acá cuando hubo Henry y habló de BIM con el GIS, que es el GeoBIM, cuando tenemos un gemelo digital que nos dice qué está pasando en una edificación tal cual como está, que tú puedas colocar y darte cuenta que en la columna, en la pared o en todos lados te va a decir cuál es el material, cuánto costó y cuál fue la marca del producto que utilizaste. Entonces miren la proyección a dónde vamos. Van a ser mucho más sensatos los presupuestos, van a ser mucho más sensatos todo lo que nosotros hagamos en la definición y en la recopilación de datos. Y esto extrapólenlo a una ciudad. Entonces yo creo que esto es una base global que ya lo está haciendo Colombia, Chile, y que a nivel internacional el Colegio de Ingenieros, con todo lo que estamos en una parte de nivel económico un poco bajo, lo estamos haciendo como elemento en la UPADI, Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, donde se está llevando la propuesta del Colegio de Ingenieros de Venezuela para que sea aplicado en todos los colegios internacionales de América Latina, desde Estados Unidos, de Canadá, hasta Argentina. Entonces yo creo que nos tenemos que montar en esta ola, tenemos que estar pendientes de todo esto y está el colegio en el interés de seguir apoyando todas estas iniciativas, tener de la mano con Vicua, gente, yo los conozco en Caracas, son gente profesional, jóvenes venezolanos que tienen para exportar, porque esa es la otra cosa, nosotros tenemos que producir para exportar. Y un ejemplo lo vemos allá en Vicua, lo vemos en ESRI de Venezuela, y que el profesional venezolano, yo que firmo a cada rato miembro activo, certificados internacionales, estamos muy bien preparados. Con un soporte tecnológico, con una ayuda internacional, nosotros vamos a tener la capacitación más importante para venir con lo que va a pasar, y lo vimos en el seminario pasado que nosotros presentamos en el Christoph, sobre petróleo, donde podemos nosotros exportar toda la capacidad tecnológica que se está produciendo en Venezuela y que no la conocemos para bien de Venezuela y del mundo. Entonces yo le dejo muy claro que esto es el camino, nosotros vamos a seguir contribuyendo en ello y bueno, vamos a estar con todos ustedes y en nombre del panel tenemos que tener confianza en nuestros jóvenes, que son lo importante, y en nuestros gremios. Muchas gracias. Bien, Hernán, fíjate que quizás hay muy buenas intenciones en todo lo que es los gremios y los diversos inversionistas y las cámaras, pero en la práctica hay que ver cómo poder traducir todas esas buenas intenciones desde el punto de beneficio del ciudadano, y no solamente de los ciudadanos que podemos tener cierta capacidad adquisitiva para poder acceder a las tecnologías, ¿no? Sino ver cómo la comunidad en general puede tener este tipo de beneficios, ¿no? O sea, quizás mucho más en nuestro contexto, la tecnología tiene realmente una razón de ser en la medida de que ayude a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no?
Carlos, desde Dirección de Infraestructura en la alcaldía, pues tiene una muy interesante responsabilidad, particularmente por todas estas actuaciones que está haciendo la nueva gestión municipal, ¿no? Y uno retrotrayéndose en el tiempo, bueno, en otras épocas había la ordenanza energética. Yo recuerdo que era en aquellos edificios que tenían cierta idea de poder hacer los planes de acuerdos con las empresas de prestadoras de servicios de sustitución de los aires acondicionados. Algunos de ustedes recordarán, quizás algunos son muy jóvenes todavía para eso, ¿no? Pero es interesante de ver de qué manera una visión de sostenibilidad, de mejora de calidad de vida, se traduzca en el ejercicio final, no solamente de la acción privada, sino de la acción pública. Entonces, Carlos, yo no sé si nos quieres comentar tu visión y la visión de la dirección al respecto. Bueno, ahora me disculpan un poco, estoy afónico, pero gracias, doctor Cubero, por la invitación. De verdad que celebro este tipo de actividades porque sin duda Maracaibo no puede escapar de tener la oportunidad de convertirse en una ciudad inteligente a corto plazo. No podemos ver eso como una utopía. Maracaibo tiene suficiente capital humano y tenemos de alguna manera el deber de transmitir ese concepto de sostenibilidad. Recuerdo básicamente una pequeña anécdota. La primera vez que yo escuché el concepto de sostenibilidad fue en el año 99 y casi que era alumno del arquitecto Dina Bromberg y casi que nos obligó a todo el curso a comprar el libro Ecourbanismo. ¿Okay? Entonces, cursaba el 4º año de arquitectura y básicamente en ese punto te enfrentas al hecho urbano. ¿Okay? Desde el 87, cuando la ONU empezó a hablar de sostenibilidad, llegó a mis oídos en el 99, o sea, 12 años después. Lamentablemente, eran situaciones, pues, apenas había 3 años, Internet llegó a la ciudad en el año 96, pero todo ha ido evolucionando rápidamente. Nosotros hasta hace 2 años tenemos buen Internet en la ciudad, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esta anécdota? Porque sin duda poder transmitir esos conocimientos desde ahora donde estoy, en la alcaldía, dirigiendo la oficina de la Dirección de Ingeniería Municipal y transmitir al capital humano que tengo ahí, que son muchachos valiosos, arquitectos e ingenieros, qué vamos a proponer, sobre todo con la visión del alcalde también, ¿de acuerdo? Eso que acabas de comentar de la ordenanza energética me recuerda a los sistemas pasivos de enfriamiento, pero también parafraseando un poco al arquitecto Toyoito, decía, es imposible que yo llegue a mi casa a las 8 de la noche y que mi casa tenga 21 grados, por lo menos, si estoy todo el día trabajando. En este caso, nosotros que vivimos en la ciudad, la ponente de Bicua dijo a los ciudadanos, somos ciudadanos, o sea, nos encanta vivir en la ciudad, pero vivir en la ciudad significa también estar todo el día y llegar en horas de la noche solamente a descansar. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, tenemos que, de alguna manera, poder transmitir que si de alguna manera vas a estar todo el día afuera, la ciudad tiene que proponerte soluciones. Nosotros tenemos grandes retos. Creo que el más difícil es el de la movilidad en la ciudad. Es una ciudad, para los que somos arquitectos y los que somos estudiosos de ella, que está completamente dividida. De hecho, el mismo alcalde dice Maracaibo Este y Maracaibo Este. ¿Okay? Entonces, creo que el gran reto es ese. Desde la Oficina de Ingeniería Municipal, que también tiene una oficina de planes y proyectos, tiene una dirección de asuntos eléctricos, o sea, ver cómo vamos a mejorar todos los aspectos en la ciudad y, por supuesto, implementando
algo que nos hace falta, que son los sistemas de información geográfica, debemos manejar, tenemos carencias ahorita en la alcaldía de eso. Soy alumno de Rosario Justi y de Ramón Pérez también, y que en paz descanse Ramón. Una de las primeras visiones que le dije al alcalde es: necesitamos los sistemas de información geográfica. Piense a ESRI, Bicua, lo que sea, no somos nadie porque salimos a la calle casi que con las uñas a trabajar. Pero todo ese dato que estamos recabando necesitamos implementarlo, porque esa es la única manera que podamos ser efectivos. No quiero extenderme tanto, pero quedé sorprendido con la aplicación de los huecos. No la voy a bajar porque no voy a poder dormir aquí en Maracaibo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tengo un par de preguntas, algunas están medio respondidas ya. La había pasado cuando estuvo en el panel anterior, y que de paso, para los que están aquí, algunos que había preguntado en el panel anterior, hubo algún problema técnico y no se pudieron tomar las preguntas de ese panel, ¿no? De todas maneras se lo haremos llegar a los panelistas, ¿no? Hay una que es fácil y otra que no es tan fácil de aprender. Hay una que es que cómo se puede aprender la tecnología si no hay carreras para eso. Bueno, en parte han comentado lo de las academias, que si es posible de pronto pudieran profundizar un poco a eso, ¿no? Pero algo, de todas maneras, de manera introductoria, que sí quería comentar, que estamos en la Universidad de Rafael Urdaneta, y a la URU pues se ha prestado no solamente para facilitar, digamos, desde el punto de vista logístico, este fabuloso centro de convenciones o centro cultural que es la URU, sino también la posibilidad de que todos estos trabajos vayan siendo recopilados por parte de la universidad, como para poder incorporarlo, ¿no?, dentro de la visión académica, ¿no? Pero yo no sé si me quieren comentar un poquito más sobre las experiencias de las academias. ¿Cómo se puede aprender la tecnología si no hay carreras para eso? ¿Está fácil o no? Sí, bueno, no está fácil. Sí, en Venezuela hay algunas iniciativas, ¿no? Sobre todo en Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana ya tienen en sus pensas de estudio algunas asignaturas relacionadas con transformación digital y BIM. Lo que pasa es que comentaba ahorita Ricardo, después de mi participación, sobre el término BIM, ¿no? Y no es más que un acrónimo, BIM en inglés, Building Information Modeling. Y eso es la traducción de una serie de elementos que van asociados a eso, ¿no? No es que es el software en sí mismo. Hace muchos años se pensaba que teniendo Revit o teniendo Archicad ya yo estaba haciendo BIM. No, eso no es así. Eso no es ni más remotamente idea de que eso es así. No estoy haciendo BIM. BIM es una filosofía de trabajo, una filosofía de metodología de trabajo que va impregnada en cada una de las partes de ese proceso de diseño y de construcción, porque toca las dos áreas. Y eso es importante, por eso es importante que eso se dé en las academias, en las universidades. También hay algunas experiencias en la Universidad de los Llanos, también hay profesores que están trabajando en eso. Pero por supuesto son muchas experiencias aisladas que se están dando. Todavía no hay una experiencia conjunta. En el BIM Forum Venezuela, nosotros celebramos todos los años el Noviembre BIM a través de la Cámara Venezolana de la Construcción, y se están dando algunas charlas con profesionales tanto de Venezuela como se van a dar de algunos internacionales invitados de España, que nos van a dar algunas iniciativas. Y la próxima, del próximo lunes, es precisamente el BIM en las universidades. Entonces vamos a tocar ese tema porque creo que es importante, cómo poco a poco nosotros podemos hacerlo. En Maracaibo realmente han habido algunas experiencias, por supuesto yo vengo de la Universidad del Zulia y bueno, ha sido difícil poderlo hacer. No, siempre soy, como dicen, no soy profeta en mi tierra, en mi propia Universidad del Zulia. Sin embargo, bueno, yo sigo ahí. En mis asignaturas lo hago, por lo menos, y ahí vamos haciéndolo, ¿no? Me han llamado, por supuesto, de URU, he dado algunas charlas en la Universidad Rafael Urdaneta, he dado algunas charlas también en el Politécnico Santiago Mariño. Hay unas buenas iniciativas en hacerlo, pero faltan, por supuesto, políticas internas educativas que lo permitan. Y por eso estamos atacándolo desde otro nivel.
Primero, a través de las legislaciones que comentaba Hernán, nosotros a través de la Cámara Venezolana de Construcción, a través de los organismos, también estamos trabajando con la legislación que va a salir a través de Fondo Norma y poco a poco ir haciéndolo. En el mundo existen muchas maestrías y diplomados a nivel de formación en el tema del Building Information Modeling, la transformación digital, porque yo ahora más que BIM hablo de transformación digital del sector, para que seamos un poquito más amplios. Y, por supuesto, hay esas grandes iniciativas. Yo creo que la iniciativa del Colegio de Ingenieros de Venezuela ya va para la 5ª cohorte, que comienza prontamente, del diplomado. Nosotros desde la Cámara Venezolana de Construcción también vamos a hacer algunas iniciativas de formación para profesionales y sobre todo para las empresas, porque nosotros nos vamos a dedicar más a las empresas para la formación dentro en ellas. Pero yo creo que experiencias como esta nos va a permitir, por ejemplo, la URU, si se mete de frente ya de plano en poderlo hacer, bueno, invitarlos, ¿no? Existen los organismos, estamos acá representantes de muchos organismos, yo creo que es fácilmente hacerlo. Edgar, y de los GIS, ¿cómo se hace para aprender a hacer la detección de los huecos Sí, de las calles? Bueno, hay varias cosas que hay que pensar en esto de la transformación digital. Varios de los ponentes hablaron de que esto de la pandemia aceleró la transformación digital. Sí, es así, la aceleró. Todos, después de la pandemia, tenemos que volver a formarnos, porque todo cambió, todo se hace diferente, todo se hace de otra forma. Entonces, los profesores aquí, cuando hacían un edificio, mucho antes de la pandemia, lo hacían con AutoCAD. Hoy lo hacen con otra cosa que se llama BIM. Pero todos ellos están estudiando todos los días, porque BIM cambia todos los días. O sea, ellos no han parado de formarse en ese ámbito. Y eso tiene que venir de adentro. O sea, cada uno de ustedes tendría que formarse y estar dispuesto a cambiar. Por ejemplo, la alcaldía, que está aquí, mañana podría, cuando le van a pedir un permiso de construcción, podría decir, bueno, dame el mapa topográfico, dame todo lo que piden para poder pedir un permiso de construcción. La alcaldía podría decir mañana, me tienes que entregar el BIM al final. Y si le entrega el BIM, lo pone en el mapa y ya tiene el edificio con cómo son las bases, cómo son los materiales, cómo son todo. Pero la alcaldía tiene que estar aceptando ese cambio. Ese grupo de personas tenía que aceptar el cambio. Yo estoy seguro, aquí hay un montón de chicos, algunos son muy jóvenes y no, pero ¿cuántos de ustedes tuvieron un BlackBerry? Ajá, ¿qué le pasó a BlackBerry? No quiso cambiar. Ajá, no quiso cambiar. BlackBerry no quiso cambiar, eso fue lo que pasó. Ajá. Entonces, al final, todos para poder usar esta tecnología lo que necesitamos es aceptar los cambios, aceptar la forma de hacer las cosas ahora. Yo en mi presentación les mostré que ahora los mapas no se hacen como se hacían antes, sino yo ahora a la computadora le enseño y le digo, esto es un edificio, esto es un árbol, y la computadora empieza a dibujar sola. Eso era hacer un proyecto de catastro de una ciudad. O sea, no un catastro completo, pero vamos a suponer todos los edificios de una ciudad. Yo me podía echar 6 meses con 7 digitalizadores haciéndolo. Hoy dejo una computadora toda la noche y mañana está listo. Ese es el nuevo mundo. Y lo que hay que aceptar, cambiar eso. O sea, tenemos que aceptar todos, porque el digitalizador va a estar bravo, le quitaron el trabajo. Lo que tiene es que el digitalizador cambiase a enseñar a la computadora. Y ahí va a empezar a hacer los cambios. Nosotros como empresa, nosotros tenemos una academia GIS, donde damos todos los entrenamientos y toda la información que tiene que ver con todo lo que les mostré y que hemos hecho. Además de eso, yo se los comenté, nosotros hemos hecho 7 universidades Smart Campus. O sea que nosotros, todos esos estudiantes que están saliendo, que son los que están haciendo BIM, están haciendo todos los mapas bases de las universidades, todo el cableado, todo eso, están saliendo ya formados a la calle, pero son de la universidad, no fuimos nosotros. Y están saliendo unos profesores que están tutoreando esas tesis, que están tutoreando todo eso, que están aprendiendo esta tecnología y está saliendo el sitio. Yo creo, nosotros ESRI Venezuela en los últimos 3 meses he firmado acuerdo por ahí está María Rosario que me puede recordar, con el de alcaldía, con la Católica Andrés Bello, con la Metropolitana, o sea, con los rectores directamente, para empezar a meter GIS en los estudios. En el caso de BISGIN,
que es lo que hacemos nosotros, existe un acuerdo bien interesante entre Autodesk y ESRI. O sea, Autodesk y ESRI, hay una página y todo dentro de Autodesk, hay una página dentro de ESRI, donde los dos se ponen de acuerdo y dicen, nosotros vamos a ser los líderes de ciudades inteligentes en el mundo. Pero nos vamos a unir como empresas porque solos no podemos. Y esos son los cambios que se están dando en este momento. Cambiar un pensum, lo decía aquí el profesor, en la Universidad del Zulia es dificilísimo. Pero en la metropolitana no, en la católica tampoco. En la católica yo me sorprendí, ellos dan topografía con sus teodolitos y toda la información, pero yo fui y les enseñé a usar drones. Y ahora dan con los teodolitos y dan con drones. Y más nada, o sea, si quieres hacerlo con esto, lo haces con esto, y si quieres con esto, lo haces con esto. O sea, hay gente que está dispuesta a cambiar, hay universidades que no, tiene que ser con teodolitos y si no, no se puede, ¿no? Entonces, lo que hay que aceptar el cambio y ahí empezaría todo, ¿no? Le quiero dar la oportunidad para, a tanto a Hernán y a Carlos. Pone aquí una pregunta, que ¿cómo superar las dificultades para que Maracaibo logre ser inteligente? Realmente hay mucho escepticismo, ¿no? Tanta esperanza, tanta ilusión y finalmente como que no se puede lograr. ¿Cómo puede Maracaibo hacer ese salto cuántico en el cual no hay agua, pero se puede navegar? O sea, ¿cómo visualizan ese cambio? Ya estamos terminando este panel, ¿no? Para que todos podamos ir a almorzar. Voluntad de nuestros gobernantes, ¿ok? Y bueno, sí, claro, objetividad. Si no tienes ganas, vas a hacer, o sea, tu gestión, no quiero hablar por el alcalde, pero es lo que he aprendido en estos meses de gestión. Hemos logrado muchas cosas, es una ciudad que tenemos muchos problemas, pero no hemos parado de trabajar. Y ahorita viene un segundo año donde ya tenemos una planificación. Cuando entramos, teníamos un presupuesto que había dejado la gestión anterior, muy pequeño, pero lo que no contaba quizás la ciudad también estaba desahuciada, era la voluntad de los trabajadores de la alcaldía, y no solamente la voluntad, sino voy a permitirme decir el nivel de profesionalismo que rodea al alcalde ahorita. Javier fue mayor, es el director de Catastro, el arquitecto Betty Ramos en OMPU. Yo también soy arquitecto, estoy en ingeniería municipal, planes y proyectos está a cargo del arquitecto Ibis Chávez, y entre todos hemos logrado armar un plan de renovación para la ciudad para el 2023, con unos criterios de planificación que creo que dejaron desde hace mucho tiempo, hace 4 años que la ciudad no tenía gestión. O sea, yo me sorprendí de algunas de las estadísticas. Nosotros en 6 meses hicimos asfalto que no se había hecho en 6 años, en tan solo 6 meses. Lamentablemente, no quiero hablar de política, pero ahorita no hay líquido asfáltico en la ciudad. Una cosa absurda. O sea, ninguna planta de asfalto en Maracaibo tiene A30 ni RC2. Por eso es que no pudimos seguir asfaltando. En 6 meses aplicamos más de 25.000 toneladas de asfalto. Entonces, imagínate lo que hubiésemos podido hacer a final de año y las proyecciones del año que viene. Los panelistas pasados hablaron algo de política, y si no hay voluntad, pero si no logramos de alguna manera cercenar esas trabas que tenemos, porque me parece absurdo que no haya líquido asfáltico. Hay líquido asfáltico en todos los estados del país, menos en el Zulia. Es una cosa absurda y da vergüenza decirlo, ¿ok? Pero bueno, hay que decirlo. No sé a dónde voy a terminar después de decir esto, pero voluntad. Empezamos a hacer todo lo que se necesitaba, desde limpieza de cañadas hasta asfalto, aguas negras. Tenemos más del 70% de la red de cloacas está obstruida, y solamente tenemos 2 vacuum trabajando. Pero bueno, es eso.
estamos trabajando día y noche. Creo que la emoción de poder ser parte de una gestión, es mi primera vez trabajando como servidor público. Eso es otra cosa, que descubres vocaciones que quizás no sabía que la tenía, y descubrir una ciudad completamente llena de problemas. Si antes como arquitecto salía y veía los edificios feos, ahora salgo y veo las aceras feas, las carreteras destruidas, las bocas de visita desbordándose. O sea, casi que es un trabajo titánico, pero bueno, estamos trabajando muy duro y vamos a seguir. En el aspecto técnico, la alcaldía se está preparando para eso. Vienen cosas buenas para Maracaibo. Vienen intervenciones en esa ciudad que tenemos en la periferia. Vamos a ver cómo empezamos a tejer esa Maracaibo Este y Maracaibo Este para que no exista, sino que exista una sola Maracaibo. Gracias. Hernán, ¿algún comentario? ¿Tiene algún comentario también? Sí, bueno, con respecto a lo que decía Carlos, es muy importante, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que dar información, inducción a la gente. Eso es básico. Y lo otro tenemos que empezar, porque el cambio viene, no voy a entrar en temas políticos, inventario país. Y para eso el sistema de información, lo que hace RIBICUA, es sumamente importante. En todas las ramas. Gracias a Dios nosotros manejamos a la mayoría de los profesionales en la parte técnica, y nuestra misión es que podamos hacer eso y capacitarlo, para que podamos tener ciudades con mucha más información y que con esa información demos soluciones. Gracias. Gracias, Hernán. Esta tarde tendremos una muy interesante conferencia que están obviamente invitados dentro de un rato. Tendremos 2 mesas temáticas y unos talleres. Unos talleres muy interesantes, participativos, dinámicos. En la sala E tenemos unas conferencias tanto en la sala C como que es del área de Maracaibo 2029. Esas visiones distintas hacia Maracaibo, de cómo pudiera desarrollarse la ciudad. Tenemos un grupo de conferencistas en un área de competitividad urbana. Todo esto que estamos conversando hace que Maracaibo pueda realmente entrar en juego dentro de los intereses nacionales e internacionales como un destino de inversión, como un destino de rescate, como un interés. Maracaibo, nuestro gentilicio, tiene mucha visibilidad global. Y quizás, bueno, durante mucho tiempo Maracaibo ha estado más en las redes sociales que en la realidad. Es el momento de empezar a capitalizar eso, ¿no? Así que los invitamos para esta tarde y mañana en la mañana 2 excelentes y muy interesantes temas. El primero son varias presentaciones que van a converger en un panel sobre educación y teletrabajo. Tenemos aquí los representantes. Así es, bueno, y pudiera ser la primera competitiva a nivel del Caribe en algún momento, ¿no? Y luego tenemos una sobre exactamente cuál es la visión de cómo deberíamos abordar desde el punto de vista estratégico estos temas. Tenemos en la tarde de mañana unas presentaciones muy interesantes sobre nuevos horizontes tecnológicos, y terminaremos con un tanque de pensamiento, con un think tank. Con el equipo de URU que nos ha estado acompañando, vamos a terminar generando unos lineamientos. Y la intención es que este simposio solamente es una parada en el camino, ¿no? Hay toda una línea de acción que no es casualidad que esto nace desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, desde Aclama, desde el IGES, y Semesule Digital, porque si bien nos ha caracterizado a nosotros los zulianos, los maracuchos, no es tanto la resiliencia, ¿no?, sino la persistencia, ¿no?, ser tercos y obstinados en buscar nuestros objetivos y lograr que la ciudad sea lo que debe ser. Así que bueno, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a ustedes por Bien, agradecemos a los panelistas y a Ricardo Cubero por moderar este último segmento de este encuentro de esta mañana. Agradeciendo a toda su participación, les recordamos a los asistentes que pueden, después de almorzar, inscribirse en las ponencias que serán en las salas bajas. Les doy una recomendación: pueden, antes de almorzar, directamente se inscriben, se anotan para luego puedan comer. Y además, en la parte de afuera hay una especie de feria de la comida donde pueden allí también almorzar rapidito, y nos vemos acá a las 3 de la tarde. Feliz tarde para todos y buen provecho.